Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Continuamos con el curso extensionista del programa Transferencia Tecnológica en Adaptación al Cambio Climático para áreas vulnerables de las regiones de los ríos y los lagos. Continuamos en el tópico 1, Introducción a los métodos de riego. En este tópico, como dijimos antes, veremos los métodos de riego y analizaremos también las características de cada uno de ellos. Esta es la primera parte de este tema número 2. En este video analizaremos lo que corresponde al área de riego en Chile y también conceptos de eficiencia en el uso del agua y eficiencia en métodos de riego. El área de riego en Chile, el 72% de la superficie está bajo riego gravitacional, el 23% bajo riego por goteo o microjet y un 5% está bajo riego por aspersión. Al observar en este cuadro la variación de superficie bajo riego, se observa que a nivel nacional se ha aumentado considerablemente la superficie. Bien, principalmente debido a la inversión en obras de riego tanto privada como a través de la ley 18.450. Particularmente en los ríos y los lagos se ha visto un aumento en la tecnificación del riego, donde predomina riego por aspersión en los ríos y microriego en los lagos. En esta lámina se observa que la mayoría del territorio en el sur del país, bien, ha presentado un crecimiento en la superficie regada, teniendo la mayoría del territorio un crecimiento medio, con este color verde claro. Pero se destaca, ¿cierto?, la comuna de Paillaco, ¿ok?, con un crecimiento alto en la superficie regada. La eficiencia de los sistemas de riego está determinada por diferentes factores, pero en términos simples relaciona la cantidad de agua que se aplica al cultivo y la cantidad de agua que efectivamente el cultivo utiliza. Este cuadro muestra la eficiencia de los diferentes sistemas de riego considerados por la ley 18.450. Bien, entonces se tiene que en promedio el riego por tendido tiene una eficiencia del 30%, el riego por surcos tiene una eficiencia de un 45%. Sin embargo, si se tecnifica este riego gravitacional, riego por surco, a un sistema californiano, se puede aumentar la eficiencia a un 65%. Los sistemas de riego por aspersión tienen una eficiencia en el orden del 75%, microjet y microaspersión en torno al 85%, y el sistema de riego por goteo tiene una eficiencia de riego del 90%. Para ponerle un ejemplo, en sistema de riego por goteo, ¿ven?, por cada 100 litros de agua que se apliquen, 90 quedan disponibles y utilizables, ¿cierto?, por el cultivo, eh, y 10 litros de estos 100 son los que se pierden. En cambio, en un riego por tendido, de 100 litros que se aplican al cultivo, solo 30 litros se utilizan por el cultivo y los otros 70 litros se pierden por diferentes medios, digamos. Entonces, eso es como lo que resume este término de eficiencia de riego. Es un ejemplo simple como para entenderlo. Si se quiere hilar un poquito más fino, bien, existen otras formas de cuantificar la eficiencia de los sistemas de riego. Entonces, por ejemplo, lo que veamos recién es la eficiencia de aplicación de agua, ¿ok? Esta se define como la relación entre los litros de agua aplicados y los que realmente llegaron a la zona de raíces de la planta. Ahora, hay otras eficiencias que se podrían llegar a cuantificar y también son interesantes de analizar. Por ejemplo, la eficiencia, perdón, de almacenamiento. Esta es la cantidad de agua aplicada o cuánta agua quedó
realmente almacenada en la zona de raíces de la planta, pero en la zona de raíces. ¿Bien? Y la eficiencia de uniformidad se refiere a cuán uniforme ha sido una determinada cantidad de riego, buscando que la variabilidad en el área regada sea mínima. Estas eficiencias que se muestran en este cuadro fueron obtenidas en un estudio, en un proyecto que se llama CEPOR. Entonces muestra las diferentes eficiencias que les mencionaba, ¿bien? En los diferentes métodos de riego. Entonces, por ejemplo, en el método de riego por tendido, la eficiencia de aplicación se encontró, ¿cierto?, que está en el orden del 40%. ¿Bien? Ahora, la eficiencia de almacenamiento, ¿qué quiere decir? Lo que efectivamente queda en la zona de raíces, está en torno al 85%. Ahora, la uniformidad ya baja un poco, está en el orden del 60%. Bien. Entonces, dependiendo de la eficiencia que yo estime conveniente, yo puedo evaluar el método de riego. Además, debemos saber qué factores considerar al momento de seleccionar un método de riego. Entonces, los métodos de riego y su selección estarán determinados por cuatro principales factores. El primer factor es el factor cultivo. En este factor tenemos que considerar la densidad y el tipo de crecimiento y también las enfermedades asociadas al cultivo. El segundo factor es el agua en su disponibilidad y también en su calidad. El tercer factor es el factor suelo y se debe considerar la pendiente y la infiltración. Y el cuarto y último factor es el factor humano. Bien, entonces aquí incide también la preparación del factor humano y la disponibilidad. Entonces, en resumen, bien, sabemos que existen diferentes factores que favorecen la elección de un método de riego en particular. Entonces, en esta tabla ustedes pueden ver los tres grandes grupos de métodos de riego. El riego de superficie, por un lado, el método de riego de aspersión y el método de riego localizado. Entonces, estos factores que ustedes ven en la columna de la izquierda se pueden clasificar de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos el factor disponibilidad de agua, sabemos que cuando existe una disponibilidad de agua abundante, nosotros podríamos optar por un riego de superficie, ya que si recordamos, el riego de superficie tiene una baja eficiencia. Entonces, si hay disponibilidad de agua abundante, no sería tanto problema. En cambio, si la disponibilidad de agua es limitada, debemos seleccionar un sistema de riego localizado, el cual tiene una alta eficiencia. Obviamente no es el único factor, hay muchos factores que considerar, pero más o menos esto les puede dar una idea, ¿cierto?, de qué método de riego elegir frente a diferentes factores. Entonces, esta idea de la elección del sistema de riego que nosotros vamos a tener puede ser pensada de diferentes puntos de vista. ¿Ok? Obviamente, el día de hoy necesitamos ser eficientes en el uso del agua, que ese es finalmente el mensaje que dejamos, ¿cierto?,
con esta introducción a los métodos de riego. Sin embargo, eh, el panorama de hoy en día, en prácticamente todo el país, pero sobre todo en el sur del país, eh, apunta, ¿cierto?, a la elección de métodos de riego con una alta eficiencia en el uso del agua, es decir, métodos de riego por aspersión o métodos de riego localizado. Hasta aquí llega esta parte uno del tema 2. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.